Hola a todos y a todas. Mi nombre es Daniela Sepúlveda Soto y soy estudiante de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Junto a Cristóbal Bywaters y Andrés Villar, soy coeditora del libro Nuevas Voces de Política Exterior, Chile y el Mundo en la Era Post-Consensual, lanzado recientemente en el mes de abril del presente año 2021. Este proyecto fue editado por el Fondo de Cultura Económica y cuenta con el apoyo institucional de la Fundación FES y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. En este libro, uno de los ejes propositivos fundamentales es la necesidad de establecer una futura política exterior feminista para el nuevo ciclo político chileno. ¿Cuáles son los desafíos asociados? Bueno, esa es la pregunta que intentaré responder en esta clase titulada Desafíos de una política exterior feminista, que a su vez es el tema del capítulo que me tocó escribir para el libro Nuevas Voces de Política Exterior. Primero lo primero, es conveniente responder a una pregunta básica. ¿Qué es una política exterior feminista y qué la hace distinta a una política exterior convencional? A grandes rasgos, una política exterior feminista es aquella que incorpora los siguientes 4 elementos básicos. En primer lugar, promueve a las mujeres como agentes activas de cambio, tanto en los procesos de toma de decisión como en la generación de nuevos estándares de normas internacionales. En segundo lugar, establece acciones correctivas y afirmativas en todas las áreas y agencias vinculadas a la política exterior, incluyendo una evaluación de los potenciales impactos colaterales y diferenciales que toda política, acción o acuerdo internacional pueda tener para ambos géneros, con foco en las comunidades estructuralmente más vulnerables. En tercer lugar, una política exterior feminista es necesariamente participativa al involucrar a organizaciones de la sociedad civil en el diseño e implementación de la estrategia de emprendimiento normativo. Y finalmente, en cuarto lugar, una política exterior feminista prioriza la igualdad de género al interior de la estructura de los ministerios de Relaciones Exteriores y entre los tomadores de decisión de la política exterior, en base a una perspectiva esencialmente de derechos. Para lograr esto es fundamental eliminar las barreras institucionales que han limitado la participación y el desarrollo de las mujeres, contribuyendo a diversificar y profesionalizar el servicio exterior. Como observarán, esta no es una tarea fácil, de hecho es una tarea titánica, porque antes de pensar en el establecimiento de una política exterior feminista, es necesario avanzar en la incorporación de una perspectiva de género diversa y heterogénea en el sector público. Esto significa comprender los aportes estratégicos y diferenciales que las mujeres pueden hacer en las políticas exteriores de los estados, sus relaciones bilaterales y multilaterales, y la conducción general de las organizaciones y cumbres internacionales, que no hay que olvidar. Esto es clave, porque finalmente ese es el seno de la toma de decisión de los grandes temas que impactan el bienestar de millones y millones de personas en el mundo. No cabe duda de que en los últimos años las mujeres profesionales y diplomáticas al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores han aumentado su número de forma considerable. Esto se observa en la nómina de ingresos a la Academia Diplomática o las destinaciones internacionales de su personal. Sin embargo, una política exterior feminista va mucho más allá. Una política exterior feminista busca generar conciencia de un error muy común, la idea de creer que cantidad es calidad. Por supuesto, sabemos que es crucial que un mayor número de mujeres accedan a la carrera diplomática, porque finalmente eso se traducirá en el largo plazo, en una mayor representación de ellas en los centros de poder y la toma de decisiones. No obstante, dicha participación debe ser sustantiva y no meramente declarativa, como básicamente ha sido la tónica en la Cancillería chilena. En otras palabras, debe primar una vocación de derechos e igualdad. El problema es que la existencia de barreras administrativas, sean estas formales o informales, no solo obstaculiza la incorporación y el éxito de las mujeres en la carrera diplomática, sino que también obstaculiza la generación de políticas públicas de carácter internacional crecientemente inclusivas. Ahora bien, todas estas ideas vinculadas a la política exterior feminista tienen un origen.
son hijas de nuevas tendencias en las relaciones internacionales y en la forma en que los estados y otros actores internacionales se relacionan entre sí. Por ejemplo, durante los años 90, a nivel internacional, se celebraron innumerables acontecimientos que pusieron sobre la palestra la situación de desventaja estructural que vivían las mujeres a escala global, con alto impacto en sus relaciones domésticas, de trabajo, de acceso a oportunidades, etc. Ícono de estos acontecimientos fue la célebre Conferencia Mundial de Beijing del año 95, que generó las pautas para la noción del empoderamiento femenino que conocemos hoy. De esta forma, la década del 2000 fue el periodo de consolidación y ejecución de las acciones afirmativas recomendadas por la Conferencia de Beijing. Y esto vino de la mano de un intenso y muy interesante debate sobre la reinterpretación del rol de las mujeres y del rol del feminismo, sobre todo en agendas tan sensibles como la agenda de seguridad internacional. Un ejemplo paradigmático de esto es la ya famosa Agenda Mujer, Paz y Seguridad, que para muchos y muchas es la política pública internacional ícono de estos nuevos cambios. Básicamente en el año 2000 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas publicó la resolución 1325, que en resumen reconoció que la violencia de género constituye un arma de guerra que debe ser combatida a nivel internacional. Ejemplo de este tipo de violencia es la violencia sexual por razón de género. Y a partir de esta resolución, que fue el puntapié para el establecimiento de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, se ha generado una serie de políticas públicas de carácter internacional que buscan evitar situaciones de violencia y vulnerabilidad contra las mujeres, particularmente en países que requieren de operaciones de establecimiento o mantenimiento de la paz o misiones políticas de observación o de carácter especial. El problema de esta única y dominante interpretación es que se le delega a las mujeres una posición única de víctima, que por cierto lo son. En otros términos, las mujeres son concebidas como sujetos de protección, como receptoras de la intervención y ayuda internacional, consolidando un estereotipo de víctimas que no les permite convertirse en agentes activas de cambio. Para muchos y muchas, este estereotipo agudiza las brechas y los silencios de género en la política internacional. Por eso existe una tendencia a reactivar el rol de las mujeres como agentes de cambio, como lideresas activas en la construcción, mantenimiento de una paz estable y duradera. Es decir, hablamos de transitar desde la concepción de la mujer como sujeto de protección hacia la mujer como sujeto de pacificación. Este debate en particular lo abordo junto a mi colega Pablo Rivas, también cientista político, en un artículo que publicamos en la revista José María Córdoba de Colombia, que podrán encontrar como material complementario a esta clase. Bueno, todos estos cambios significan necesariamente incorporar a las mujeres en temas y en debates que estaban delegados a una visión bastante machista y bastante patriarcal de la seguridad internacional. Con todas estas nuevas discusiones, por lo tanto, las mujeres pasaron a reflexionar y a protagonizar cambios sustantivos en temas que hasta hace poco estaban fuera de su alcance, como por ejemplo las discusiones sobre militarización, competencia nuclear, jerarquías de poder, instituciones internacionales, estatus internacional, desarme y no proliferación de armas, desmovilización de combatientes, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es que al omitir una visión de género en los asuntos internacionales, una parte crucial del conocimiento y de la acción estratégica propositiva está siendo obstaculizada. Por eso es tan importante hablar de una política exterior feminista. Bueno, hasta el momento hemos hablado o repasado ejemplos vinculados a la seguridad internacional, pero desde luego la marginación de las mujeres en procesos activos de toma de decisión en política exterior se puede evidenciar en otras áreas también, como los asuntos de política económica internacional, la dimensión de género silenciada en la agenda de cambio climático, la subrepresentación de las mujeres a la hora de negociar tratados y acuerdos internacionales en diversas materias, como la diplomacia de desarme o la diplomacia de no proliferación, o la ausencia de las mujeres como población agente y afectada en asuntos de integración fronteriza. Ahora bien, ¿qué nos dice la experiencia internacional? Bueno, hasta la fecha, 5 países han declarado oficialmente poseer una política exterior feminista. Suecia en 2014, Canadá en 2017,
Francia en 2018, México en 2020, Alemania en 2020 también. Y complementariamente entre los años 2019 y 2020, otros 5 países anunciaron su próximo lanzamiento, que son Luxemburgo, Malasia, Reino Unido, Dinamarca y España. Mientras que países como Noruega y Sudáfrica han incorporado una perspectiva de género transversal y permanente en áreas estratégicas de su política exterior. Lo que todos estos países tienen en común es la generación de una masa crítica, así como líderes y lideresas capaces de cuestionar las resistencias institucionales, superar la idea de que cantidad es calidad y tensionar el statu quo que afecta a la práctica de la política exterior. En otras palabras, se podría sostener que en un mundo donde predominan los valores liberales respecto a la relación entre las mujeres y el Estado, aquellos países que sean audaces en la implementación y conducción de una política exterior feminista en base a una diplomacia también feminista, serán aquellos que influirán consistentemente en la generación de nuevas normas, nuevos estándares y nuevas políticas a nivel internacional. Esta es una visión compleja, como ya dije, que cuestiona el statu quo y reconoce que el hecho de que algo haya sido la norma durante décadas no lo hace correcto y mucho menos lo hace justo, especialmente cuando las viejas normas son las que obstaculizan la reforma y no permiten potenciar el ejercicio de repensar las prioridades de la política exterior. Por eso es tan importante conocer la experiencia internacional, aprender de la experiencia internacional. Francia, por ejemplo, anunció un enfoque feminista para su diplomacia, el cual ha sido potenciado con muy altos presupuestos. 120 millones de euros para la participación en organizaciones feministas a nivel internacional y la meta de alcanzar la suma de 700 millones de euros anuales para el año 2022, para que estos sean destinados a la reducción de la desigualdad e inequidad de género en la acción diplomática del país. Francia también cuenta con una estrategia sobre equidad de género que señala que las acciones a favor de las mujeres no se pueden limitar simplemente a la cooperación internacional, que es el campo convencional, sino que también a todas las áreas de la acción exterior del país para avanzar hacia el campo estratégico. Este enfoque feminista e inclusivo de desarrollo ha sido crucial también en Australia, país que ha adoptado recientemente consideraciones de igualdad de género en su estrategia de desarrollo hacia el exterior. De esta forma, en el año 2016, el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia lanzó su estrategia de igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Sudáfrica, por su parte, también ha realizado esfuerzos en este sentido, tratando de articular un discurso uniforme con la ejecución de políticas igualitarias de género, tanto al interior del país como hacia sus vocerías en el exterior. Esto es destacable particularmente porque en la ejecución de su agenda Mujer, Paz y Seguridad, que ya mencioné, Sudáfrica ha emprendido una estrategia de emprendimiento normativo basado en la perspectiva del sur global. En este contexto es importantísimo entender cómo en la agenda de la política exterior feminista también operan imposiciones desde el norte global, lo que me lleva a una discusión sumamente interesante porque superar las jerarquías de producción de conocimiento también ayuda a cuestionar las relaciones dominantes donde el norte global produce conocimiento y políticas para ser probadas o testeadas en el sur global. Por eso también es necesario conocer la experiencia más cercana. En América Latina, hasta el momento, México es el primer y único país que ha lanzado una política exterior feminista, publicada recién durante el primer semestre del 2020, por lo tanto, sin herramientas para medir su real impacto aún. Esta política se propuso incorporar un enfoque de género transversal en todo su accionar internacional. Tal y como se establece en las plataformas digitales del gobierno mexicano, la política exterior feminista de México está fundada en un conjunto de principios que buscan, desde la política exterior, impulsar las acciones gubernamentales para reducir y eliminar las barreras o las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género, con el fin de construir una sociedad más justa y próspera. Ahora, ¿qué viene ahora para Chile? Bien, la política exterior de carácter feminista inclusiva no es simplemente una tendencia, es una necesidad que afortunadamente ha llegado para quedarse, porque así como muchos países
han adoptado políticas oficiales ante la crisis climática internacional, determinando de forma transversal la acción de la mayoría de sus ministerios y agendas públicas, eventualmente la política exterior feminista e inclusiva será adoptada en nuestro país, de la mano, claro está, de autoridades progresistas y con visión política de largo aliento. Lo importante de este proceso es acelerar el cuándo. Y en este contexto es importante procurar no caer en la mera declaración, sobre todo cuando Chile tiene tantas deficiencias estructurales internas que resolver respecto a la situación de las mujeres. Es clave que durante el proceso constituyente la equidad de género constituye un valor primordial, irrenunciable y permanente de la Constitución resultante como parte de una estrategia ético-normativa. Esa será la base para apelar para la futura construcción de una política exterior feminista e inclusiva, puesto que desde ahí se van a transversalizar los temas de género para todas las iniciativas, acciones correctivas y acciones afirmativas que se requieren en el plano de la política exterior. Es así como una política exterior feminista para Chile debería superar las barreras de los mínimos permitidos y avanzar hacia modelos más ambiciosos e inclusivos de empoderamiento normativo. Vale decir, urge construir la nueva regla y no la vieja acepción. Esto significa entender que el establecimiento de una futura política exterior feminista no puede ser simplemente la acumulación de acciones ad hoc para permitir transitoria y excepcionalmente la incorporación de mujeres y sus visiones. La nueva regla debe ser audaz y debe respaldarse de un enfoque normativo que entienda la urgencia y la necesidad de políticas exteriores feministas, como el establecimiento de una política exterior ética, basada en la justicia de género y las normas emprendedoras, entendidas estas como la adopción de nuevas normas cuando las viejas obstaculizan los vientos de cambios y de reforma. Quisiera finalizar esta clase explicando, bueno, por qué es importante el nombre, por qué feminista. No sorpresa que el término genera muchas resistencias, las que en su mayor parte se explican por el desconocimiento o la ignorancia en torno al propósito y potencial de una política exterior feminista. Muchos se preguntan por qué no simplemente hablamos de transversalizar la perspectiva de género o hacer más inclusiva la política exterior. Bueno, estos enfoques, si bien son necesarios, el tema es que no constituyen un real cambio institucional, más bien son políticas o medidas a merced de la voluntad de los gobiernos de turno, sin los cimientos necesarios para convertirse en una estrategia de política exterior permanente e irrenunciable. Pero más importante aún, seguir alimentando las resistencias al uso del denominativo de la palabra feminista en nuestra política exterior significa seguir acentuando lo específico y lo particular del problema de género. Y también significa validar y asumir como nuestras las resistencias e incomodidades de otros. Por eso es tan importante lo que logremos en el nuevo proceso constituyente chileno. Una política exterior progresista, como la que se espera establecer en el nuevo ciclo político, es por definición una política exterior feminista. Para ello es urgente poner a la política exterior en el centro de la reflexión feminista y al género en el centro de la reflexión sobre el nuevo ciclo de la política exterior. Tal como lo abordo con mi colega Carola Muñoz, quien también ha sido activa promotora de esta agenda, quizás no somos Canadá o Francia, pero esta generación puede y debe construir la mejor versión posible de Chile. La política exterior feminista es una vía para lograr aquello, al menos en el ámbito de la política exterior. Muchas gracias.